seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Yo creo que no solo la palabra te la dio para ese momento, yo creo que te la dio para ahora también. También para cada uno de nosotros, buscar primeramente el reino de Dios. Gloria y a Dios. todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Eso lo dice su palabra. Amén. Los exhorto a abrir sus Biblias. Vamos a Efesios capítulo 1. Voy a continuar con las bendiciones de Dios. Amén. La semana pasada hablamos de algunos tópicos. Hablamos de ser bendecidos. Hablamos que fuimos elegidos y hablamos que fuimos predestinados. Palabras, tópicos que muchas veces no es un poquito difícil de entender, o que muy pocas veces se predica y se habla por lo mismo, porque no todos lo entienden. Pero he sentido tratar de llevarle esto de una forma en que usted pueda entenderlo, para que cuando usted lo mastique pueda comer bien el bistec. Y cuando digo esto, me refiero a las palabras que Pablo le dijo a la iglesia, a los primeros cristianos. Le dijo: como cristianos, nosotros comenzamos la vida espiritual tomando leche espiritual, una analogía. Después comemos vianda y después comemos comida sólida. ¿Qué es lo que significa? Que como cristianos uno comienza aprendiendo las cosas básicas del evangelio, pero muchos se quedan ahí, ni siquiera pasan a viandas. Y después está la comida espiritual. Entonces, hay cosas en la palabra que son un poco más profundas y algunos ni siquiera se dan cuenta, pero estoy pidiendo al Señor de una forma que usted pueda entenderlo y de una forma amena. Y como les dije la semana pasada, hablamos de estos 3 tópicos. Somos bendecidos, Dios nos ha bendecido con bendiciones en los cielos. Y vimos que esas bendiciones están en el cielo, pero si yo las quiero hoy aquí, porque me hace falta en esta tierra, hay una sola forma en la cual la podemos usar. Y es doblando nuestras rodillas. La bendición que yo pongo en el cielo la puedo hacer uso en la tierra cuando yo doblo mis rodillas y la pido al Señor. Amén. Vimos que fuimos elegidos. Dios nos eligió. Deja antes que tú te imaginaras. Dice que ya cuando nos formó en el vientre, le dijo a Jeremías: ya yo te había elegido. Antes de que fuesen los mundos, dice la palabra, que nos había elegido. Pero no solo nos eligió, dice que también nos predestinó. Predestinar es fijarnos un destino anticipado. Y al martes les explicaba a algunos para que lo cantaron bien con figura, qué es lo que representa la elección antes de ser formado en el vientre y predestinado para un futuro después. Y creo que lo pudieron cantar. Y hoy quiero seguir con un tema, y está en el mismo Efesios capítulo 1, verso 7 en adelante. Les decía que esta carta, aunque es corta, son 6 capítulos nada más, pero es uno de los escritos de toda la Biblia de más profundidad teológica. Tiene una profundidad tremenda. Y solamente miren estos versos nada más que vamos a leer. Efesios capítulo 1, verso del 7 en adelante. Dice así, del 7 al 12 voy a leer. En él tenemos la redención mediante su sangre. Muchos dicen: no es redención, pero ¿qué es eso? Ahora vamos a ver. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto la de los cielos como la de la tierra, en Cristo. También fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Mira, lo primero que a mí me resalta cuando yo leo esto, la profundidad del texto. Hay una profundidad teológica aquí impresionante. Hay una profundidad que resalta. Y cuando vemos estas cosas, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu que nos guíe. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos abra nuestra mente, que podamos entender, para poder entender estos conceptos que Pablo está plasmando aquí y puedan hacerse vida en nosotros.
Amén. Señor, gracias por tu palabra. Y Señor, pedimos en estos momentos que tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor, pueda abrir nuestra mente, Señor, para poder, Señor, entender lo que tú nos has plasmado. Señor, que se haga rema, que se haga vida en nosotros, Padre. Dame, Señor, la palabra, guía mis labios, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, para que pueda llegar, Señor, al corazón de mis hermanos, Señor, y que puedan recibir lo que tú tienes para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les dije, yo vengo diciendo hace varias semanas, cuando yo preparaba este mensaje, preparaba todo el bosquejo y indagaba, el Señor me daba cosas ricamente que voy a compartirles, pero yo quedaba exhausto. Yo cuando lo masticaba decía, wow, Señor, qué grande tú eres. Pero bueno, voy a compartirle con ustedes. Y lo primero que les puse ahí es redención. El verso 7 comienza con estas palabras: en Cristo tenemos redención. ¿Qué significa esa palabra? Redención, porque la vemos muchas veces en la Biblia. Redimir, nos redimió, en Él tenemos redención. ¿Qué significa? Bueno, la palabra redención significa literalmente comprados en un mercado de esclavos, o comprados para darnos libertad. Miren, en el Imperio Romano había alrededor de 6 millones de esclavos. Eran tratados como pura mercancía, como un mueble. Quizás nosotros nunca hemos experimentado eso. De físicamente, porque bueno, muchos quizás vivíamos una forma de dictadura que diríamos era una esclavitud, pero no es comparado al ser privado de tus derechos, ser un esclavo, tener que obedecer, y esclavo que ni siquiera eres pago por nada. Bueno, estas personas en el imperio dice que eran puestos en lugares donde se vendían. ¿Saben cómo se compraban los esclavos? Con los dientes. Y claro, el músculo, si la persona lucía joven, estaba musculosa, era un esclavo que valía. Pero le revenían y le miraban igual que los animales, los dientes. Y veían si los dientes estaban sanos, una persona que estaba sana, porque podía aparentar que estuviera muy bien, pero estuviera enfermo por dentro. Y eran personas tratadas como muebles, como animales. Y uno llegaba al mercado y las personas pudientes decían, bueno, voy a comprar porque me hace falta esclavos para esto. Iba y compraba esclavos. Y cuando usted compraba un esclavo tenía dos opciones. O lo compraba y se lo llevaba para su casa para que le sirviera como esclavo. O lo compraba y le decía, eres libre, vete. Había dos opciones nada más. Que siguiera sirviendo como esclavo o que tú lo compraras y le dieras la libertad. Ahora, cuando la Biblia dice que Cristo nos redimió, nos compró, significa que antes teníamos un dueño. El diablo. Y era Satanás. Y Cristo llegó al mercado y pagó un precio por nosotros. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú sabes cuánto es tu valor? ¿Tú sabes cuánto tú vales? No, no lo sabes. Yo te lo voy a explicar. Hay algunas personas que dicen, yo no valgo nada. ¿Tú no has escuchado eso? A mí nadie me quiere. Yo no valgo nada. Pero muchas veces lo que están buscando lástima, pero es verdad que hay personas que se lo creen. No valgo nada, nadie me cree, no consigo novia, no consigo esposa. ¿No lo he escuchado? Aquí no, yo no estoy hablando de aquí, esto no pasa aquí. Pero yo he escuchado personas que no se dan valor. Y yo pregunto, ¿sabemos cuál es el valor que tenemos? Mira, se lo voy a poner quizás así. Creo que es difícil calcular cuántas minas de oro hay en el planeta Tierra. No sé cuántas, pero no sé, los días estaba escuchando que este loco de Venezuela trató de vender no sé cuántas toneladas porque quiere recoger dinero ahora antes que sabe que tiene la soga al cuello. Y no sé cuántas toneladas trató de vender o de comprar y se lo paralizaron. Pero en el mundo hay varias toneladas de oro y de plata. ¿Cuánto valdrán? Millones y millones, ¿no? Incalculable el número. Millones y millones. Millones es una palabra nueva. Pero quiero decirte una cosa. Tú vales más que todas las minas de oro y de plata del universo. Amén. Amén. Pero no lo creemos. De la piedra Amén. preciosa. Jesús dio su sangre por ti.
Amén. El pago que Jesús dio por ti fue su sangre. El precio que tú tenías en el mercado de esclavos era un precio que Él lo pagó con lo más grande en este mundo, su sangre. Eso es lo que tú vales. Ahora, cuando tú entiendes eso, ¿tú sabes qué es lo que sucede? Tú recobras identidad. Amén. Tú dices, yo soy un hijo de Dios. Es lo que cantamos. Amén. Soy un hijo de Dios, comprado al precio más grande que hay, la sangre de Jesús. Valgo más que todo el oro y la plata de este mundo, más que los diamantes. Póngale cualquier cosa, usted vale más que eso para Dios. Amén. Para Dios usted tiene más valor que todas esas cosas materiales. Y cuando lo entendemos, cobramos la identidad. Amén. Sí, wow, yo soy un hijo de Dios. Pero ¿sabes qué pasa cuando recobras la identidad? Comienzas a cuidarte. Porque ahora entiendes que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Somos una joya para Dios y Dios ha puesto en nosotros el Espíritu Santo. Somos su templo. Entonces empezamos a cuidarnos. Me empiezo a cuidar de qué es lo que hablo. Porque no quiero que lo que yo hable desagrade a Dios. Amén. Amén. Entonces comienzo a cuidarme en qué es lo que como. Porque mi cuerpo, aunque es perecedero y va a durar unos años, es templo del Espíritu Santo. Amén. Y Dios me va a pedir cuenta. Entonces empiezo a cuidar mi censo, porque Dios lo hizo para el matrimonio, no para usarlo fuera del matrimonio. Y hoy en día vemos que la gente ni siquiera sabe. Entonces, cuando entendemos el valor que tenemos y lo que Dios pagó por nosotros, el precio que Él dio en el mercado de esclavos, cobramos identidad como hijos de Dios. Amén. Amén. Y lo segundo que dice ahí es que nos perdonó. Dice el verso 7, nos perdonó. ¿Saben lo que significa perdonar? Sí, yo sé. Sí, ya te perdonaron. El significado de la palabra perdonar es borrar el expediente o echarlo bien lejos. Voy a volverlo a repetir. El significado de perdonar es borrar tu expediente o echarlo bien lejos. Cuando un reo lo condenan y lo ejecutan, ya se cumplió sentencia. Ya, el expediente se borra o se echa bien lejos, se desaparece. Cuando la palabra dice que nos perdonó a cada uno de nosotros, escuchen bien, voy ahora a llevarlos. Usted se recuerda, o aquellos que han estudiado un poquito, pero si no le voy a hacer la similitud. Los judíos tienen un día en el año, el cual celebran la fiesta de Yom Kippur. Esa fiesta está en Levítico, capítulo 16. Si no me falla, no sé si era el 13 o el 16, pero bueno, estoy hablando de la memoria. Esa fiesta está allí, que Dios instituye la fiesta del Día del Perdón. Y le voy a hacer el recuento. Hoy en día es la fiesta de Yom Kippur. Se celebra el día 10 del séptimo mes. Cae más o menos en septiembre. El año pasado cae en septiembre, creo que este año cae en septiembre, para mediados o finales de septiembre. Es el día en que el sumo sacerdote solamente ese día podía entrar al lugar santísimo. El sumo sacerdote podía entrar donde estaba la presencia de Dios, pasar el velo. Y allí ese día él ofrecía sangre, ofrecía la sangre, que ahora les voy a explicar de dónde salía, por el perdón de los pecados suyos, de su familia y del pueblo. Por eso se llama el día de expiación o el día del perdón. Cuando el sumo sacerdote iba ese día a ofrecer los sacrificios, él tomaba, la palabra usted lo va a ver ahí en Levítico, cogía 2 carneros. Y en los 2 carneros tenía que echar suerte. La suerte le echaba con 2 piedras, una blanca y una negra. Y en la que cayera la suerte, un carnero era sacrificado y la sangre era la que él rociaba en el templo por el perdón de los pecados. Y el otro carnero, él ponía las manos y sobre ese carnero caía la culpa de todo el pecado, y era designado una persona a llevar el carnero y soltarlo en el desierto, en la tierra lejana. Cuando Jesús murió en la cruz, en él estaban representados los 2 carneros. ¿Por qué? Porque él murió, fue muerto, derramó su sangre para el perdón nuestro. Pero cuando él fue a la tumba, él llevó tu expediente
y mi expediente, y allí en la tumba dejó nuestro expediente que fuera limpiado. Amén. Miren, cuando estaba preparando el mensaje, les voy a compartir esto, porque yo me erizé los pelos cuando leía esto. Resulta, los judíos tienen unos escritos que después que el templo fue destruido en el año 70, ellos comenzaron a escribir unos escritos por los cuales se llevaba todo el ritual de los judíos. Ellos le llaman el Talmud. Hay dos, uno que fue escrito en Babilonia, donde fueron muchos judíos, y otro que fue escrito en Jerusalén. En los dos escritos hay una coincidencia de cosas que ocurrieron milagrosamente, las cuales ellos no se explican. En los dos están escritos esto que les voy a contar. Dice así, lo voy a leer como lo describe el Talmud. 40 años antes de la destrucción del templo, la lámpara occidental se apagaba, el hilo carmesí quedaba carmesí, y la suerte de Adonai, del Señor, siempre caía en la misma piedra. Los sacerdotes cerrarían las puertas del templo por la noche, y cuando se levantaban por la mañana, la encontraban abierta por sí sola. ¿Qué dice? 40 años antes de que el templo fuera destruido. ¿Cuándo caía 40 años antes? Día en que Jesús fue crucificado. A partir de ese momento, cuando el sumo sacerdote durante 40 años después de la muerte de Jesús, cuando echaba suerte sobre los carneros, en 40 años siempre cayó sobre la piedra negra en un solo. Anteriormente era más o menos 50-50, a veces caía en negra, a veces caía en blanca. ¿Me logran entender? Amén. Durante 40 años, y ahora vamos a entender el pasaje de Isaías, cuando el Señor le dice a Isaías en el capítulo 1, verso 18, vengan ahora y vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Muchos saben este texto de memoria. Amén. Pero yo no lo entendí hasta ahora. Gloria a Dios. Wow, gloria a Dios. ¿Saben lo que ocurría? Que cuando ellos cogían el carnero y lo llevaban al desierto, cogían en la puerta del templo y ponían una cinta carmesí roja. Cuando el carnero se iba y estaba ya y era suelto, la cinta se volvía blanca por la obra de Dios. Y ellos entendían que sus pecados habían sido perdonados. Wow. Aleluya. Pero ¿qué dice el escrito del Talmud? 40 años antes de la destrucción del templo, después de la muerte de Jesús, nunca más la cinta se puso blanca. ¿Entendieron eso? Amén. Todavía voy a sorprender un poco más. ¿Qué dice el Talmud? Que la lámpara, el candelabro principal del templo, 40 años antes de la destrucción, todas las noches la lámpara principal se apagaba. Milagrosamente. Aunque ellos le ponían provisión de aceite, los sacerdotes le ponían provisión para que no, todas las mañanas amanecía apagada. ¿Les sorprende eso? El último que menciona. Durante 40 años, las puertas del templo eran cerradas por la noche y por la mañana amanecían abiertas. ¿Cuándo comenzó a ocurrir? 40 años antes de la destrucción del templo. ¿Qué ocurrió 40 años? La muerte de Jesús. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Ya no hace falta ningún otro sacrificio. Yo no voy a aceptar ningún otro sacrificio. Ya el sacrificio se hizo. Y todavía ellos no creían. Eso es lo que significa el perdón de nuestros pecados. Dios nos perdonó, echó nuestro expediente. Les voy a poner otro ejemplo más. Cuando un condenado era crucificado en el Imperio Romano, por ley, encima había que ponerle la causa por la cual era crucificado. ¿Ok? Si usted era un asesino, si usted era un ladrón, si usted era un borracho, si usted era un homicida, si usted era un adúltero, cuando lo crucificaban, le ponían arriba para que todo el mundo supiera la causa por la cual lo habían crucificado. Todos sabemos que cuando Cristo fue crucificado, encima le pusieron un letrero que decía INRI, que significa Rey de los Judíos. Pero miren lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 14. El acta de los decretos que nos era contraria fue clavada junto con él. Cuando Jesús fue crucificado, encima de él estaba tu expediente de pecado y mi expediente.
Cuando él fue a la cruz, a la tumba, llevó tu expediente y mi expediente. Y igual que el carnero, lo llevó bien lejos. Como dice el Salmo 103, como está el oriente del occidente, lejos está el oriente del occidente, así hizo alejar Dios nuestros pecados de nosotros. Amén. Eso es lo que significa el perdón. Dios alejó los pecados de nosotros. Y dice en Hebreos 8:12, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Gloria a Dios. Pero nosotros muchas veces nos tratamos de acordar. Pero ¿saben por qué nos acordamos? Porque queremos recordarlo. Como les dije hace unas semanas atrás, cuando el diablo venga a recordarte tu pasado, recuérdale su futuro. Amén. Porque constantemente viene a recordarnos, pero Dios dice que nunca más se va a acordar de nuestros pecados. El tercer punto que les hablé ahí, dice que nos reveló el misterio. Dice el verso 9, no solo nos redimió y nos perdonó, sino nos dio a conocer el misterio de su voluntad. La palabra misterio es un secreto escondido, pero revelado al pueblo de Dios. Amén. Miren lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 11, verso 25. Jesús orando dijo, Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Amén. Dios escondió algo para que nadie lo pudiera entender, pero se lo reveló a su pueblo. Amén. Y cuando tú y yo llegamos a los caminos del Señor, como les dije ahorita, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y lo que antes para nosotros era una letra muerta que no podíamos entender, ¿no le pasaba que usted abría esto y decía, esto es un libro para locos, esto nadie lo puede entender? Ahora, una vez que el Espíritu Santo viene a nosotros, podemos entenderlo. Y el misterio de Dios es revelado para nosotros. Y podemos entender que estábamos escondidos en Dios. Y podemos entender que Dios nos bendice. Y podemos entender lo que es la elección. Podemos entender lo que es la predestinación. Podemos entender ahora lo que es la redención, el perdón. Dios nos lo ha revelado a través de su Espíritu. Amén. Esto cobra vida en nosotros. Una vez que recibimos el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, lo segundo que hace ese misterio es que no solo nos da revelación de la palabra, sino que nos da sanidad al cuerpo. Miren lo que dice Proverbios 3:8. Es medicina a mi cuerpo y refrigerio a mi hueso. Cuando yo escudriño la palabra, y es lo que hicimos ahorita, oramos por las sanidades porque entendemos que en la palabra de Dios hay poder y el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y cuando oramos y hacemos y clamamos a eso, recibimos sanidad. Y no importa lo que diga el médico, que hay una bacteria, que hay una enfermedad, que hay esta enfermedad con este nivel, que hay aquello, lo otro, que hay no hay remedio, que ya tienes que vivir toda la vida así. No importa lo que diga el médico, creemos en nuestro médico por excelencia, en el que nos formó y el que dice en su palabra que tenemos sanidad. Y recibimos sanidad en nuestro cuerpo a través de la palabra. Amén. Amén. Gloria a ti. Y lo cuarto que vimos ahí, dice el verso 11, no solo nos reveló los misterios, sino también el verso 11 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, fuimos predestinados según el plan de aquel que lo hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Amén. Las herencias aquí en la tierra son corruptibles. Todo lo que nosotros dejamos aquí el día que partamos, carro, casas, dinero en el banco, todo eso es corruptible. Todo eso se va con el tiempo. Todo eso es corruptible. Pero dice la palabra que del Señor recibimos una herencia en los cielos, incorruptible. Por eso Pablo pudo decirle a la iglesia de Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es que él quería morir, no es que él estaba expuesto a la muerte, no. Muchas veces lo trataron de matar y él se libró. Pero él consideraba que nuestra vida aquí era pasajera y que mejor era estar en la presencia del Señor. Amén. La herencia que tenemos en el Señor es una herencia que con nuestra mente finita nos es imposible poder entender. Pero el día que partamos de aquí y los ángeles nos lleven a la presencia del Señor, entonces nos daremos cuenta, como dice la palabra,
que tenemos una herencia tremenda en los cielos, Amén. cada uno de nosotros. Ahora, voy terminando. Dice el verso 11 y 12, porque nos predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Amén. Ponga atención. La herencia que nos dejó, el perdón que nos dio, la redención que recibimos, que nos compró como esclavos, la relación que tenemos, todo tiene un propósito. Que mientras que estemos aquí en esta tierra, seamos para la alabanza de Dios. Amén. Que nuestra vida mientras estemos en esta tierra sea para glorificar el nombre de Dios. Amén. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Y que nuestra vida, mientras que estemos aquí, sea una alabanza a Dios. Amén. Amén. Termino el capítulo. Dios nos redimió, nos compró de nuestro antiguo dueño al precio mayor que se podía pagar. Éramos esclavos de Satanás. Dios nos ha dado libertad. No nos compró para que siguiéramos siendo esclavos, nos compró para que fuéramos libres. Ahora somos libres. Amén. Y aunque servimos a Dios, servimos a nuestra voluntad. Amén. Dios nos perdonó. Significa que cogió todo el decreto, todo aquello que había en nuestra contra de lo que nosotros habíamos hecho y lo mandó bien lejos. Borró nuestro expediente. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Dios nos ha revelado el misterio de Él a través del Espíritu Santo en nosotros. Gloria a ti, Jesús. Y Dios nos ha dado una herencia de los cielos. Amén. Aleluya. Pongámonos de pie. Aleluya. Gloria a ti, Padre Cuando- celestial. Cuando veo esas cosas y yo analizo, digo, wow, cuán grande tú eres. Amén, Señor. Cuán grande, Señor. Ya no somos esclavos. Amén. Tenemos perdón, tenemos redención, tenemos libertad, Vida eterna. tenemos una herencia. Aleluya. Señor, tenemos a tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias. Y todo eso, el Señor lo ha hecho, fíjense, todo eso el Señor lo ha hecho para que nosotros seamos alabanza de su nombre. Amén. Para que tú y yo, mientras que vivamos aquí, sea para glorificar el nombre de Dios. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Gracias. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la redención que tuvimos a través de la sangre de Cristo. El perdón que nos has hecho, Señor. Gracias porque has borrado todos nuestros pecados y como hemos visto, Señor, nunca más te acordarás de ellos. Gracias. Gracias, Señor, porque recibimos sanidad también, Señor, a través de ti. Gracias, Señor, porque tu Espíritu los ha hecho morar en nosotros, Señor, y nos revela, Señor, los misterios tuyos, Padre. Gracias, Padre, por la herencia que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, nuestro peregrinaje, Señor, aquí en la tierra, quiere, Señor, que vivamos para ti, para exaltar tu nombre, para que cada uno de nosotros, Señor, sea para la alabanza de tu nombre, Señor. Yo te alabo, Señor, por cada uno de mis hermanos. Amén. Y ahí donde estás, yo siento ahora hacer un llamado. Santo Dios. Hasta hoy has entendido varios conceptos del maravilloso plan de Dios. A bendecirnos, a elegirnos, a predestinarnos, a adoptarnos, a redimirnos, a perdonarnos, a darnos herencia. Todo con el propósito de que seas para la alabanza de tu nombre. Y quizás en estos momentos, el Espíritu, Señor, que ha puesto en nosotros, nos hace hincapié, nos dice, hay cosas de las cuales que estamos haciendo que no son para la alabanza del nombre de Dios. Hay cosas que quizás en nuestra vida no están marchando como Dios quiere que marchen. Y Dios nos está diciendo que quiere que nuestros días aquí sean para la alabanza de su nombre. Si el Espíritu te ha hecho hincapié, te ha hecho reflexionar, hay algo que ha puesto en ti que debes de rectificar, porque Dios quiere que tú seas alabanza de su nombre. Dios quiere que en este momento tú lo pongas delante de Él. Y si Dios ha hecho ese hincapié en ti y te ha mostrado algo, no quiero que lo hables, simplemente levanta tu mano. Si hay algo que tienes que rededicar, si hay algo que tienes que arreglar en tu vida, si hay algo que te has dado cuenta que no estás viviendo para la alabanza del nombre de Dios, levanta tu mano y vuelve a bajar.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay algo que quieres poner delante del Señor, para que el Señor a partir de ahora comience a arreglar, levanta tu mano y vuelva a bajar. Todo lo que hemos visto hasta ahora, como dije, el gran amor de Dios, todo lo que ha hecho es para que le sirvamos. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el alimento que hemos recibido. Y Padre, yo te pido que cada uno, que nuestra vida, Señor, sea alabanza de tu nombre, Señor. Señor, que el tiempo que nos queda, Señor, en esta tierra, a cada uno más o a otros menos, Señor. Pero, Señor, de ahora en adelante, que podamos entender que cada paso que demos, Señor, debe de ser para la alabanza de tu nombre. Que cada palabra que digamos, Señor, debe de ser para la alabanza de tu nombre. Que nuestra vida, Señor, aquí, Señor, debe ser para alabar tu santo nombre. Gracias, Señor, por esas manos. Gracias por cada uno de mis hermanos. Por lo que tu Espíritu ha puesto, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Yo te pido, Señor, que de ahora en adelante podamos ser alabanza de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.